¿Tienes 50 años o más? Esta noticia es para ti. Los CDC recomiendan que te vacunes contra la neumonía neumocócica. Aunque estés saludable, tu edad te pone en riesgo. Las personas de 50 o más tienen más de 6 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por la neumonía neumocócica que los adultos de 18 a 49. Una sola vacuna puede ayudar a protegerte. Aprende más y programa en vaxassist.com/ES. Patrocinado por Pfizer. ¿Cómo ha conseguido el Reino Unido caer en el estancamiento y destruir sus oportunidades tras el Brexit? Es increíble. Entre otras cosas, manteniendo todo lo peor de la Unión Europea y no mejorando en nada de lo que podía haber mejorado de manera muy significativa. Vamos a hablar de todo ello, porque es que esto solamente se le puede ocurrir a un grupo de políticos. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. Hay un montón de análisis que hablan sobre el desastre del Reino Unido. El Reino Unido está en estancamiento, los ciudadanos británicos se arrepienten por el Brexit, etcétera, etcétera. Pero debemos tener en cuenta varios factores, en cualquier caso. Es verdad que el Reino Unido está en estancamiento, pero también lo está Alemania, y también lo está Francia, y también lo está la eurozona. Y además, Alemania, Francia y la eurozona están en estancamiento en medio del mayor estímulo de los últimos años, el llamado plan, los fondos Next Generation, que siempre nos olvidamos de esto, ¿no? Pues se supone que eso debería potenciar el crecimiento. Por lo tanto, el Reino Unido no es que lo esté haciendo de una manera espectacular, pero claramente no es una economía que lo esté haciendo mal por haberse salido de la Unión Europea, porque por lo tanto, pues si fuese así, Alemania, Francia, la eurozona estarían, vamos, como un cohete, ¿verdad? Y la realidad es la contraria. Y luego el famoso cohete de España, pues es una broma, porque claro, está dopado por deuda, por inmigración y por mucho mayor gasto público. Vamos a ver algunos comentarios y analizamos qué es lo que ha pasado en el Reino Unido. The public will never trust politicians unless we can admit our mistakes. Labour are making a lot of mistakes. But the difference between me and Keir Starmer is that he doesn't believe that he's ever made a mistake. I will acknowledge the Conservative Party made mistakes, and I understand why the British people made it so clear in July that they wanted a change. We were making announcements without proper plans. We announced that we would leave the European Union before we had a plan for growth outside the EU. We made it the law that we would deliver net zero by 2050. And only after that did we start thinking about how we would do it. We announced year after year that we would lower immigration, but despite our efforts, immigration kept going up. Those mistakes were made because we told people what they wanted to hear first and then tried to work it out later. That is going to stop under my leadership. Kemi Badenoch, la nueva líder del Partido Conservador, dice cosas absolutamente claras, y me parece que es muy importante analizarlas, ¿no? El Reino Unido tenía una oportunidad absolutamente espectacular con el Brexit, ¿no? Abandonando la Unión Europea, reducir la enorme carga fiscal y burocrática de la Unión Europea, convertirse en una nueva Suiza y atraer capital, atraer inversión, etcétera, etcétera. Sin embargo, no ocurrió eso. Lo que se ha hecho ha sido mantener la fiscalidad que vino impuesta desde la Unión Europea, mantener un gasto público absolutamente descontrolado, un nivel de déficit muy importante y también, por supuesto, esa carga fiscal ha recaído sobre todo sobre las empresas. Me parece esencial este mensaje. Me parece que la nueva líder del Partido Conservador está siendo muy clara y además está dándose cuenta de los errores que se han cometido. Porque claro, nos olvidamos que en ese periodo, bueno, pues entre el señor David Cameron,
abrazó toda la cultura de esto del cero neto, del cambio climático, de la Agenda 2030, de todo lo que llegaba de Davos y de la Unión Europea. Sin embargo, la realidad del Reino Unido y la realidad de la economía mostraba posteriormente que la Agenda 2030, que todos estos objetivos, en realidad eran objetivos que eran extremadamente políticos, pero que por un lado conseguían lo contrario a lo que fingían proteger y además empeoraban la economía. Eso es lo clave, porque es que cuando hablábamos antes, Alemania, Reino Unido, Francia en estancamiento, una gran parte viene de implementar esas políticas que además no han tenido el efecto en cuanto a protección del medio ambiente que buscaban y sin embargo sí han tenido un efecto absolutamente negativo en cuanto a la economía. Theresa May fue otro ejemplo clarísimo de oportunidad perdida. Theresa May, en vez de llevar a cabo una política de bajada de impuestos, de desregulación potente, lo que hizo fue básicamente mantener todo lo que lo que llegaba desde la Unión Europea y de hecho continuó aumentando los impuestos. Bien, Boris Johnson llegó y con una agenda mucho más reformista. Lo que pasa es que efectivamente por el escándalo de la gestión durante el COVID, obviamente dimitió. Y Liz Truss llegó y presentó un programa de fuertes bajadas de impuestos, pero también de aumento de gastos. Y eso le llevó a tener que dimitir en un episodio absolutamente vergonzoso, porque como hablaremos ahora, el Reino Unido obligó a que Liz Truss dimitiese con el bono a 10 años al 4,6% y ahora con un presupuesto socialista muchísimo peor para la economía, el bono se ha disparado al 4,8%, pero con menos de la mitad de inflación, y nadie ha dimitido. El gran problema vino después. Rishi Sunak, el primer ministro del Reino Unido hasta las últimas elecciones, no solamente no llevó a cabo un programa reformista de bajada de impuestos y reducción de gastos, sino que mantuvo los gastos políticos y aumentó los impuestos. Vamos a ver algunos elementos importantes. Vamos punto por punto. El Reino Unido efectivamente está en estancamiento, ¿de acuerdo? Pero también lo está la unidad monetaria y lo está también mucho más Alemania y Francia. Y eso es importante a la hora de echarle la culpa de todo al Brexit y todo eso, porque no es que los comparables en el resto de Europa sean economías que vayan maravillosamente. Bien. Cosas que hemos visto. Vamos a ver, según las expectativas del Fondo Monetario Internacional, de hecho, el Reino Unido va a crecer en los próximos años más que Alemania, significativamente, bastante en línea con Francia y va a generar, de hecho, un crecimiento 2025-2026 superior a los de las economías con las que se está comparando históricamente. Por lo tanto, el Reino Unido no le va tan mal, comparado con países que no van bien, ¿de acuerdo? O sea, que es que no ha aprovechado para nada la oportunidad del Brexit. El tema de los bonos del Reino Unido me interesa especialmente porque, claro, es una vergüenza, ¿verdad? Que estemos ahora mismo con un presupuesto, el del señor Keir Starmer, que lo que ha llevado es a muchísimo mayores aumentos de impuestos y a mayores aumentos de gasto y un desastre absolutamente brutal que ha llevado a los bonos de Reino Unido a hacerlo peor que cualquiera de los bonos de los países comparables. Y además la rentabilidad exigida por esos bonos se ha disparado muy por encima de los niveles que obligaron a dimitir a Liz Truss. Esto es interesante, ¿verdad? Porque fijaos qué diferencia de narrativa. Cuando hay una propuesta pro crecimiento de bajada de impuestos, aunque viniese con un aumento de gastos, se le obliga a dimitir a Liz Truss con un bono a 10 años al 4,5%,
de rentabilidad exigida, pero en una época en la que había un 10% de inflación, y ahora, con una inflación que está por debajo del 3%, el bono a 10 años está al 4,8%. Es decir, el bono a 10 años está mucho peor en términos comparables a lo que es la situación de la inflación y, por supuesto, mucho peor en cuanto a la demostración, como podéis ver en este gráfico, de cuál es su solvencia como sector público. Lo que hemos visto es que uno de los factores, la inflación más el elevadísimo nivel de impuestos, han llevado a que las ventas minoristas en Reino Unido se mantengan estancadas y perdiendo con respecto a los años 2021-2023. Esto es lo malo de subir impuestos. Pero el crecimiento mejor que Alemania y en línea con Francia. El endeudamiento. El endeudamiento claramente es un problema y de ahí viene este desastre creado por el presupuesto del socialista Keir Starmer. Aquí no ha dimitido nadie. Aquí no ha dimitido nadie. Es una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza. Entonces, otro de los factores esenciales ha sido la pérdida de competitividad fiscal. En el año 2014, el Reino Unido estaba en el ranking de competitividad fiscal global en el número 29, ¿de acuerdo? Ha bajado al número 30 en el año 2024, pero es que ha empeorado de manera muy importante en lo que son los impuestos a las empresas que son las que atraen mayor inversión, mayor empleo de mayor calidad, etcétera, etcétera. Esta pérdida de competitividad fiscal es claramente negativa para una economía que tenía la oportunidad de convertirse en un referente en cuanto a liberalismo. Porque el liberalismo es lo que ha faltado durante todo el periodo, desde Cameron hasta la última administración del señor Sunak. Lo que hemos vivido desafortunadamente en el Reino Unido ha sido una especie de socialismo de derechas, en el que el señor Boris Johnson empezó tímidamente a llevar a cabo reformas, pero nadie hizo lo que se ha hecho, por ejemplo, en Argentina, de una reforma potente. Y lo más parecido a una reforma potente, que fue lo que presentó Liz Truss, que aprovechando una época en la que había espacio fiscal, contaba con la oportunidad de bajar significativamente impuestos, aunque también aumentaba gastos, pues obviamente no se ha llevado a cabo. No se ha llevado a cabo. Y lo que hay ahora es ya lo peor. Socialismo absoluto, absoluto. Y ha empeorado drásticamente las expectativas del Reino Unido. Esto es una clarísima pérdida de oportunidad, porque claro, fijaos lo que estamos escuchando ahora por parte de algunos líderes de la Unión Europea. Not just about emotions and sentiments. I am aware this is a dream of mine. That instead of a Brexit, we will have a Britain. Perhaps I am labouring under an illusion. I'd rather be an optimist and harbour these dreams in my heart. Sometimes they come true in politics. O sea, el presidente de Polonia está diciendo que le gustaría que el Reino Unido volviese a la Unión Europea, que hubiese una vuelta a la Unión Europea. Bien. ¿Sería eso la solución para el Reino Unido? Pues vamos a empezar a analizarlo. Si el Reino Unido ahora está en estancamiento, pero también lo está Alemania y Francia, y Alemania y Francia están en estancamiento en medio del mayor estímulo fiscal y de apoyo por parte de la Unión Europea de las últimas 2 décadas, los fondos Next Generation y el estímulo fiscal. Si con esos dos factores resulta que Francia está en estancamiento, porque Francia tiene un déficit brutal y un problema fiscal gigantesco, y además tiene el apoyo de los fondos Next Generation. Alemania también lo apoyo, ¿no? Entonces, ¿de verdad sería un beneficio para el Reino Unido volver a la Unión Europea? Bueno, tenemos que plantear varios factores. Factor número 1, si el Reino Unido volviese a la Unión Europea,
sería el segundo mayor contribuyente neto a la misma después de Alemania. Por lo tanto, no se beneficiaría de ninguno de esos supuestos estímulos que luego tampoco funcionan, como estamos viendo en la Unión Europea, sino que además, atención a esto, tendría que pagar por ellos. Es decir, el Reino Unido está en estancamiento y con un problema fiscal, pero no está pagando por los fondos Next Generation de los demás. Esto es un elemento clave. Por lo tanto, el gran problema del Reino Unido es la oportunidad perdida. La oportunidad perdida de haber llevado de verdad a cabo medidas y políticas liberales, políticas realmente liberales. Es verdad que el Reino Unido es un país que tiene un nivel de apertura económica muy importante y por lo tanto, pues muchos lo vemos con la envidia que le vemos comparado con otros países como España, ¿no? Pero, por supuesto, también tenemos que entender que en cuanto a desempleo, el Reino Unido gana de lejos a los comparables de la Unión Europea. El nivel de desempleo en Reino Unido es muchísimo más bajo. Es alucinante escuchar al líder político de España, el señor Pedro Sánchez, hablar sobre lo bien que va España y lo mal que va el Reino Unido. Pues mira el paro, ¿no? Mira el paro, mira los salarios, mira el salario real, ¿verdad? Muchísimo mejor en términos de paro. Por lo tanto, es verdad que el Reino Unido tiene un problema de crecimiento y que ese problema de crecimiento se solucionaría llevando a cabo políticas realmente liberales, haciendo un proceso de reducción de gasto público potente en la parte del gasto clientelar, del gasto innecesario, que es enorme en el Reino Unido. Y por supuesto, no con un presupuesto como es el de el señor Starmer, en el que el déficit no solamente no se va a reducir, sino que se va a aumentar y encima aumentando gasto y aumentando impuestos. Una fuerte bajada de impuestos, una reducción de gasto innecesario y una desregulación realmente potente hubiesen ayudado al Reino Unido a estar muchísimo mejor que Alemania o Francia. Es verdad que si miras los datos, paro, crecimiento, niveles de salarios y situación general, pues es verdad que cuando se compara el Reino Unido con Francia o con Alemania, oye, pues no está mal. No está mal, pero es que no te tienes que comparar con los que lo están haciendo mal. Para eso te habías supuestamente ido de la Unión Europea. Es decir, el Brexit ha sido una oportunidad perdida. Pero es que volver a la Unión Europea no es la solución, claramente. ¿Por qué? Porque lo que nos encontramos es que la Unión Europea está perdida absolutamente. Es decir, los políticos tienen que entender que tienen que abandonar el intervencionismo. Y desde Cameron hasta Sunak, el error del Partido Conservador ha sido mantener el intervencionismo. Una vez se llevó a cabo el Brexit, mantener todas las trabas burocráticas y todas las trabas fiscales de la Unión Europea y no haber llevado a cabo esa reforma tan necesaria que el Reino Unido claramente podía llevar a cabo y hubiera sido una gran ventaja. Una oportunidad absolutamente perdida. Y además, esto es otra lección para los partidos de centro-derecha del mundo. Cuando los partidos de centro-derecha se dedican a intentar contentar a los socialistas y llevan a cabo políticas que se parecen más a las de socialdemócratas que a las de partidos conservadores liberales, luego resulta que la gente, ante el descontento más que justificado, van y votan a los laboristas y les cae encima socialismo, pero 2 tazas. Que no te engañen.